Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame. Nacimiento virginal. Pero yo le pregunto, ¿qué testigos hubo del nacimiento virginal? O si eso fue así o no fue así, ¿a quién le competía? A José y a María. Y si después tuvo más hijos, María, ¿cómo compruebo yo su nacimiento virginal o que estuvo virgen después del parto? Además, ¿cómo se comprobaba eso en aquella época? No había testigos del nacimiento virginal de Jesús. El siguiente evento, que sí es un evento público, es la muerte de Él. Y de la resurrección de Cristo sí hubo cientos de testigos. Es decir, si todos los profetas me vienen hablando de Jesús y las profecías de Isaías del nacimiento virginal, perfecto, pero como nadie podía comprobarlo, pero la resurrección de Cristo no se puede negar. Son tantos los testigos de dicho evento que no se puede ocultar ni obviar. Es por eso que el punto culminante de la ruta de la salvación es la resurrección de Jesús. El punto culminante de nuestra fe, y lo que Pablo viene hablando en este día en la sinagoga, es cómo Jesús puso su vida por nosotros, siendo el Mesías, el príncipe que había de venir, y la tomó de nuevo al resucitar. Y es que había profecías como una que dice que el santo no puede ver corrupción, que el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, hablando David del Señor Jesús. Es que Jesús es más que Abraham, Jesús es más que Moisés, y Jesús es mayor que David también. Versos 29 al 35 del capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Nos ponemos en pie para lectura de la palabra. Hechos capítulo 13, versos 29 al 35, en nuestra primera lectura esta mañana en Hechos de los Apóstoles. El sermón, la ruta de la salvación, segunda parte. Y habiendo cumplido, dice la palabra, todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Y eso también estaba escrito: con los impíos su muerte, por morir humillado en una cruz; con los ricos su sepultura, porque lo sepultaron en una tumba de ricos, en un campo privado que no se había usado nunca, de José de Arimatea, que se cree que era pariente del Señor Jesús. 30. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Terminamos en el 35. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Señor, le damos las gracias por esta palabra. Te pedimos de su santa instrucción a través del Espíritu a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermano, Pablo está testificando todo esto que les estoy diciendo. ¿Qué evidencia más notoria la resurrección? Dice la palabra que en una ocasión se apareció a 500 en Galilea. A 500. Se apareció a su familia, a sus hermanos,
a los discípulos, a los apóstoles de Emaús, a unas mujeres. El Señor apareció. Bueno, y Pablo es el que está dando testimonio de esto y testificando de esto, porque Pablo va para Damasco a perseguirle a él, cuando el Señor en el camino le habla con voz audible, porque dice: todos oyeron la voz. Los que iban con Pablo oyeron la voz, vieron el resplandor, pero no vieron a nadie. Pablo sabe que es el Señor. O sea, Pablo dice, y como un abortivo, en Corintios capítulo 15, se me apareció a mí, lo que indica que Pablo vio al Señor Jesús. En ese llamado, en el camino a Damasco, el Señor se apareció a todos previamente, y al último que se me apareció, dice Pablo, fue a mí y me llamó para ser su apóstol. Así es que Pablo está dando un testimonio también fiel de la resurrección. Y usted sabe que vana sería nuestra fe sin la resurrección del Señor Jesús. Y el testimonio que Pablo está dando en la sinagoga es este: Jesús es mayor que David. Ok, entonces, pero si Jesús viene en la línea del rey y Jesús es pariente de David, ¿quién es mayor? Es como que yo le pregunte a usted, hermano, Juan Mejía, ¿usted es mayor que su papá? No, usted es menor que su papá, porque ¿quién lo engendró? Su papá. Pero en este caso, oiga, el mismo David dijo: vi a mi Señor, que le dijo: siéntate a mi diestra. Él está viendo al Señor Jesús, al hijo de él supuestamente, pero él está llamando mi Señor. Dice: ¿cómo le llama mi Señor si él es padre de Jesús? No, porque Jesús es padre de David, porque Jesús es antes de David. Amén. Igual que dice en Abraham. ¿Y a quién le dio los diezmos a Abraham? Se los dio a Melquisedec. Pero ¿a quién representa Melquisedec? En Abraham capítulo 13 y 14 de Génesis, uno de esos dos, no recuerdo bien ahorita. ¿A quién representa Melquisedec? Sin genealogía, sin padre ni madre. Y era rey de una ciudad que se llamaba Shalom, paz, el rey de paz. Hebreos nos dice que representa a Jesús, que Jesús es del linaje de Melquisedec, no del linaje levita. Así que, hermanos, Jesús es mayor que todos estos. Nosotros lo sabemos, ¿verdad, hermano? Nosotros sabemos que Él es Dios. Pero entienda que Pablo está testificando a los judíos. Tiene que convencerles de ello. Verso 35. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. O sea, David envejeció, ¿o no? David envejeció y murió. Es más, estaba tan viejito que le mandaron a una muchacha de 20 años y dice que solo calorcito le daba, solo lo cobijaba. Ay, mi abuelito, decía, pobrecito, ya. Y David, pero no podía nada, dice la palabra. No dice la palabra que no pudo nada, dice, con ella. Así dice, hermano, no me lo estoy inventando yo. Él quiso, dice, pero no pudo, ¿verdad? Ya estaba bien acabadito, estaba como muertito, ¿verdad? Solo le faltaba dejar de respirar. Es que uno va muriendo a pausas cuando envejece. Entonces él vio corrupción. Jesús murió ¿a qué edad, hermano? A los 33 años. Usted sabe que científicamente los hombres de hoy día a los 28 años envejecen. Empieza la bajada. ¿A qué edad dije? Que se la picaba de joven. A los 28 el bajón empieza Cristo a padecer en la bajada. Antes se creía que a los 33, 35 años era la edad en la cual los niveles de vitalidad biológica estaban al tope y el envejecimiento ocurría después de los 35 años.
pero hoy no, voy a los 28. Así que el Señor ni siquiera empezó a envejecer en el momento de su muerte, no vio corrupción de ningún tipo, y David sí. Así que ¿quién es mayor? El Señor, que no vio corrupción. Verso 37, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Hermano, ¿sabe qué significa eso? ¿Cuántos días estuvo Cristo en la tumba? Ni uno. Ni uno. Nosotros le vimos al tercer día resucitado, los humanos. Marta, ¿quién era? María Magdalena. María Magdalena le vio, la primera que le vio. Lo vio al tercer día. Pero luego la Escritura nos dice, ¿qué nos dice, hermano Eric? La Escritura sobre que Cristo murió y Él estuvo ahí descansando 3 días mientras su cuerpo se empezaba a descomponer. No. ¿Qué dice la palabra? ¿A qué? Ajá, pero ¿qué hizo Él? Proclamó la victoria sobre la muerte. Así que, hermano, Jesús no estuvo ahí descomponiéndose. Lo cerraron, lo bajaron de la cruz. Era viernes, casi las 6 de la tarde. Lo metieron a la tumba y Él está trabajando, hermano. El Señor no descansa. Ya era sábado, porque después de las 6 es Shabbat para el judío. Pero el Señor está trabajando. Él, el día de reposo, para los hombres el día de reposo, Él bajó a los infiernos, al Hades, y llevó cautiva la cautividad. Y el Hades se ensanchó, como dice el hermano Eric, y Él proclamó la victoria en la cruz y se llevó a todos los santos del Antiguo Testamento, desde Abel hasta el ladrón de la cruz, fueron llevados sus almas y presentados como las primicias al Señor, a Dios. De hecho, María Magdalena vio y le dice: Señor, no me toques, llevo prisa, le dice. Tengo que ir al Padre y hacer un par de cuentas, regresar y ya me verás. ¿Se acuerda usted de cuando María Magdalena se le aparece? No es que Él tiene un cuerpo que quema, un cuerpo que tiene radioactividad. No, hermano, Él tiene prisa. Todo esto es teología, lo hemos enseñado en la capilla. Pero Él no vio corrupción. Esto para que usted tenga claro, lo embalsamaron para el momento de su sepultura, el Señor estaba muertito. No, hermano, Él solo cerró los ojos, expiró, porque tenía que expirar, murió humanamente, y luego dijo: vaya, ya estuvo, tomo de nuevo mi vida, yo no tengo que ver corrupción. La corruptibilidad o la corrupción es una cuestión de nosotros, no de Él, pero nos ha dado ese poder a nosotros. Y ese es parte del testimonio de la ruta de salvación. Veámoslo allí. Entonces su bautizo fue la muerte. ¿De qué se cubrió el Señor, hermano? Cuando usted se bautizó le echaron agua, ¿verdad? Aunque sea agua con lodo, de la que echamos una vez allá por Talnique, ¿verdad? Agua, no era con lodo, traía tierrita, pero era tierra santa. Pero el Señor, ¿con qué se cubrió cuando murió? ¿Con qué se cubrió, hermano? Y la corona de espinas. ¿Usted sabe lo que hacen esas espinas hincadas en el cuero cabelludo? La cantidad de sangre que eso sale. Él se cubrió de sangre. Así que su muerte, su bautizo, fue en su sangre. Quiero que vayamos rápido a Romanos 8:34 para recordar la importancia del bautizo de Jesús y de cómo a través de su muerte y resurrección nosotros fuimos bautizados también. Romanos, le dije, 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Amén, hermano. Más aún, el que también, ¿qué dice? Resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué dice? Intercede por nosotros. Él murió, Él condena, pero Él resucitó, está sentado a la diestra del Padre, pero Él intercede por nosotros. ¿Por quiénes intercede? ¿Por quiénes intercede? Por los que creen en su nombre. Y a los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Y es necesario confesar que Él es el Señor. Esa es la única manera por la cual Él puede interceder por nosotros.
porque abogados tenemos a Cristo Jesús. Pero si yo no quiero que Él sea mi abogado, Él no puede interceder por mí. Vamos a suponer que hay un acusado en el tribunal y llega el mejor abogado de la república, el mejor, y llega y dice: yo quiero defenderle. Y aquel acusado dice: pues yo no quiero que usted me defienda. Óigame, todo el mundo en la corte de justicia diría: es el mejor abogado de la república, nunca ha perdido un caso. Es en la República de Piedraroca. Yo recuerdo que había un episodio de Pedro de Picapiedra donde salía el mejor abogado y todos decían: nunca ha perdido un caso. Iba contra Pedro de Picapiedra. Son cosas de niño que estoy inventando ahorita. Es que quiero imaginarme un buen abogado en esta república que nunca ha perdido un caso, por ser bueno, no por otra cosa. Y no puedo pensar en ninguno. Pero imagínese que llega el mejor abogado y le dice a ese reo, a ese acusado: lo van a condenar a muerte. ¿A qué, hermano? Muerte. La única opción que tenga es que venga el mejor abogado que puedan conseguir. Y viene el mejor abogado y dice: yo, hijo, te voy a defender. Y aquel dice: no, yo no quiero que usted me defienda. Aquí me va a defender uno del Ministerio Público, uno de la Procu, creo que es el Ministerio Público. Ay, hijo, ya está condenado. Entonces, Jesús no puede interceder por nosotros si nosotros le rechazamos. ¿Está entendiendo el punto de la salvación? Pero ¿por qué Él intercede por nosotros? ¿Por qué está en este verso diciendo que Él murió y resucitó? Porque si Él venció la muerte, Él puede interceder por nosotros. Porque ¿cuál es la condena que todos tenemos? A través del pecado. Muerte. Es muerte y condenación eterna. Así que ¿quién es el único que puede interceder por nosotros? El que venció la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Quién venció la muerte? Jesús. Por eso Él puede interceder por usted, por mí. 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os ha anunciado el perdón de pecados. Imagínese usted a Pablo diciéndole a los judíos: el perdón de pecados ya no es por ir al sacrificio en el templo de Jerusalén. El perdón de pecados es por medio de Jesús, quien ha sido anunciado. Y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Le está diciendo: la ley de Moisés ha vuelto difícil esto para ustedes, ¿verdad? Sí, justificarnos por la ley de Moisés es bien difícil. Porque yo nunca he matado. Porque yo nunca, ¿verdad?, he andado de adúltero y fornicario. Pero yo, ¿cómo, verdad?, veo el carro de mi vecino, lo codicio. Yo más de alguna vez no he honrado a mi padre y a mi madre. Más de alguna vez quise matar a mi papá, a mi mamá. Eso a todos los jóvenes les pasa, todos los niños. Lo ven a uno con una mirada. A mí nunca me quieren hacer nada las niñas, porque yo siempre las veo con ojos de amor. Pero mi esposa cada rato les dice: mátenme pues, mátenme. Entonces, porque es que me están viendo con unos ojos, dice. Entonces yo digo: bueno, las niñas no están honrando a su madre, a su padre siempre, pero a la madre no. Y entonces, no todo el tiempo podemos cumplir todos los mandamientos, amado hermano. No levantará falso testimonio contra tu hermano mintiendo. Noveno mandamiento. ¿Cuántas veces de broma en broma le hemos hecho un chambre al vecino? ¿Cuántas veces hemos levantado falso testimonio contra nuestro propio hermano? ¿Quién quebró el jarrón? Él. Y como el niño tiene 1 año y apenas habla, al chiquito le caía todo, ¿verdad, Lupita? Todas las culpas. Y ya cuando los chiquitos crecen, se vengan y le levantan falso testimonio a los hermanos mayores. Todo el tiempo estamos incumpliendo la ley desde chiquito. ¿Quién no se robó un colón? 5 colones, una cora a los que son más jóvenes. ¿Quién nunca se robó una cora, un colón, 5 colones a los papás? Gavetazo le llamamos. Eso se llama hurto. No robarás, no hurtarás. Entonces, la ley no la pudimos cumplir. Entonces viene Pablo y le dice a los de la sinagoga: hermanos, varones,
todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. No pude. Yo lo intenté, pero no pude. En Él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. En Habacuc 1:5 dice: mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. La profecía de Habacuc habla sobre la venida de los caldeos, pero Pablo aplica esta profecía en otro cumplimiento. Hemos venido a contarles que Jesús es el Señor y ustedes no van a creer. Porque los de Jerusalén no creyeron, ustedes tampoco creerán. Es así. Ya está dicho. Hay muchos que no creerán aunque se los contaremos. Hermano, usted no le ha contado a mucha gente sobre el Evangelio de Jesús, sobre lo bonito de la iglesia, sobre la salvación, y no te creen. Siguen en su vida, siguen en celebraciones vanas y en una vida que no tiene ni provecho, ni futuro, ni nada. Es que el celo religioso, amado hermano, y esta advertencia para los necios del 41, vemos cómo se cumple en el 44, en el 46 y en el 50. El celo religioso es el peor obstáculo de la salvación. Ahí vamos hasta el 44. El siguiente día, porque ellos los fueron despedidos de la sinagoga entre el 42 y el 43, y les dijeron: el próximo sábado regresen, oigan. Entonces Pablo regresó el siguiente sábado a la sinagoga. La sinagoga era una sinagoga como este tamaño, era pequeña, cabían 50, 100 personas en la sinagoga de Antioquía Pisidia. Todas las sinagogas tenían más o menos ese tamaño, con una cortina grande al fondo, y todas las mujeres estaban detrás de la cortina, pero veían por la cortina y oían perfectamente. Amén, hermano. Pero las mujeres se quedaban detrás de una cortina. Ya unas iglesias las sentaron a un lado y a los hombres al otro, pero en la antigüedad las mujeres no entraban a la parte principal, se quedaban en una sala aparte, pero veían y oían todo. Esa era la gran sinagoga. Pero el siguiente sábado pasó algo que nunca había pasado en esa sinagoga. La sinagoga rebalsó, porque los gentiles también podían acercarse a la sinagoga, pero se quedaban detrás de la cortina. Amén, hermano. Solo los judíos, varones de 12 años en adelante, que habían pasado el rito de iniciación de un varón judío, pasaban de este lado. Pero de judíos también estaba repleta la sinagoga. Por primera vez en su historia esa sinagoga rebalsó. Veamos desde el 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé y les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, es decir, esto fue un sábado que él dio toda la ruta de la salvación. El siguiente sábado se juntó, ¿qué dice, hermano? Perdón. Casi toda la ciudad. Veamos que no es toda la ciudad de San Salvador. Imaginémonos que es la San Juan, la mitad del barrio Santa Anita y la mitad de la 10 de septiembre, que quieren venir aquí a la iglesia a oír la palabra de Pablo y Bernabé. Hermano, ¿no se asustaría usted si de repente ve a 3,000 personas allá afuera? Pastor, por favor, ponga el parlante de afuera, queremos oír aunque no veamos qué está pasando. Y entonces el pastor de la sinagoga, en lugar de alegrarse, se enojó. Porque nunca había visto eso. Miren lo que dice: el día siguiente de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, que dice, hermano, perdón, léalo el 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre es una cantidad de gente que no se puede contar, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando.
blasfemaban. La religiosidad es el peor obstáculo de la salvación. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, o sea, hablando con más ánimo, con mayor fuerza, gritaban, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. Y el mismo Señor Jesús dijo en Hechos 1:8: y me seréis testigos y llevaréis la palabra a Judea, Samaria, a Galilea, y hasta dónde, y hasta lo último de la tierra. Así que si Isaías en el capítulo 42 decía eso, y en el 49:6, y Jesús lo dice en Hechos 1:8, los gentiles también van a recibir la salvación. Y los gentiles, dice 48, atención, porque aquí hay doctrina, yo le pongo una D mayúscula donde hay doctrina. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Cómo, hermano? Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En otras palabras, ahí estaban un montón de gentiles que habían oído de las noticias de Pablo, pero ¿todos los gentiles que llegaron se convirtieron para vida eterna? No. ¿Quiénes se convirtieron para vida eterna? Los que estaban, ¿qué dice? Ordenados para eso, los que habían sido llamados, los elegidos. La predestinación, amados hermanos, es una realidad. Pero todos recibieron la palabra, pero ¿quiénes fueron los que la aceptaron? Los que el Señor había elegido ya. ¿Pero por qué los había elegido? Porque tenían un corazón dispuesto a abrir su mente y su corazón a la palabra de Dios. Es que Dios ya sabe quiénes le van a recibir, porque Dios no vive en un tiempo de atrás, Dios vive en un tiempo perfecto. No sé si me doy a entender, hermano. Dios no eligió, vamos a poner acá, vengan, párense ustedes dos que están acá al frente, para que tampoco se duerman. Mentira, no se están durmiendo. Hermano Juan y hermano Jeremy, póngase uno a la derecha y uno a la izquierda. El Señor no vino y dijo: Tim Marín de dos pingüecos, Él fue. El Señor no hizo eso. No hizo, Él fue. Me da la gana que Él sea, dijo el Señor. Y entonces voy a salvar a Jeremy Palacios. Y como él él perdió, él no elegí, él se va a condenar. Entonces Dios lo está condenando y Dios lo está salvando. Esa no es la predestinación. Lo que pasa es que Dios está acá. Eso es ver la predestinación desde el pasado. Pero Dios no está en el pasado, Dios está en el presente y Dios está en el futuro. Y en el futuro de estos dos pecadores, Dios vio que Él un día le iba a recibir. Entonces dijo: te elijo. La sangre de mi hijo vale tu salvación. Y por eso lo eligió Dios, porque un día Él le iba a recibir. Dios ya lo sabía, porque Él está aquí en el futuro. Así que Dios, desde que Él nació, desde el vientre de su madre, Él lo eligió para hacer salvación. Pero para que Jeremy no se sienta mal, también a Jeremy lo eligió. Es decir, Él lo eligió a los dos. Pueden sentarse, para que estuvieran sentados acá en la iglesia esta mañana, y para que un día, hace unos cuantos años, ambos le recibieran, porque los dos se han bautizado también. Pero Dios ya sabía que le iban a recibir, por eso los eligió. Amén, hermano. Esa es la predestinación. Es la presencia de Dios, el presente absoluto en el tiempo de Dios. Así que Él sabe que hay un terco que le mandó palabra, pruebas, milagros. Hay personas a las que Dios les mandó apóstoles, profetas, todo, y ese no recibió al Señor nunca. Dios ya sabe de que este iba a nacer. Este no me va a recibir nunca. Y le mandé todas las oportunidades posibles, a vida y por haber. Así que no me va a elegir. Yo no lo puedo elegir a Él.
porque no voy a desperdiciar ni una gota de la sangre de Jesús en él, aunque Jesús murió por él. Amén, hermano, porque Jesús murió por todos, pero yo no lo puedo elegir a él, dice el Señor. ¿Por qué? Es que él va a negar la sangre de mi hijo, y si él va a negar la sangre de mi hijo, yo no lo puedo elegir. No, él no está ordenado para salvación. Así que de los gentiles, ¿quiénes son los que se salvaron, hermano? Los que Dios quiso. No, ¿por qué quiso Dios que ellos fueran? Porque ellos iban a tener disposición de corazón para recibir al Señor. Así es que y creyeron todo lo que estaban ordenados para la vida eterna. Verso 49. La palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y para que vea el obstáculo del celo religioso, volvemos al celo religioso de los que, hermano, no se les testificó en la sinagoga a estos judíos. Pablo no es un maestro que les ha enseñado todo el camino de la salvación en estos 2 domingos. Ahí fue en 2 sábados, ¿verdad? Verso 50. Mire lo que pasó. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Mire qué cobardes. A mujeres piadosas y distinguidas instigaron, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé con blasfemias y mentiras. ¿Quiénes incumplieron el 9º mandamiento? No levantarás contra tu hermano falso testimonio mintiendo. ¿Quiénes están incumpliendo el mandamiento de la ley de Moisés acá? Entonces están rechazando la sangre de Cristo, que puede salvarlos y justificarlos sin la ley. Entonces no se pueden salvar por la sangre de Cristo, que los justifica sin la ley. Pero también están incumpliendo la ley, que los podría justificar, aunque no justificó a ninguno. Así es que están incumpliendo la ley y están rechazando la sangre de Cristo. ¿Quién puede salvarlos a ellos? Nadie. Amén, hermano. Nadie. Los judíos instigaron y los expulsaron de sus límites. ¿Qué hace una persona cuando no tiene argumentos? Pega patadas. Eso es el fútbol. Cuando ya un equipo, estuve viendo un partido del calcio italiano, hermano. Los 2 equipos estaban dándose eso parecía Karate Kid. No parecía fútbol. Cuando se acaban los argumentos, la gente se pone violenta, te ataca, miente, blasfema, se irritan cuando pierdan los argumentos, dicen cosas que no deben, insultan, se convierten en otras personas. Y eso es lo que pasó acá. Así que 51, entonces ellos, sacudiendo el polvo de sus pies, ¿qué les mandó Jesús? ¿No es esto un mandato de Jesús? Vayan de 2 en 2 por todas las ciudades, cuando lo reciban quédense ahí y bendigan aquella ciudad. Pero si los rechazan, ¿qué dijo Jesús? Salgan de ahí y sacúdanse el polvo de sus pies. Y ustedes, nosotros les hablamos la palabra, que así es, hermano. Esto del evangelio no es de andar rogando a nadie. ¿Me está entendiendo el punto? Esto del evangelio no es de andar rogando a nadie. Aquí está el mensaje, papá. Ok. Dios que te aproveche. Dios que te bendiga. El Señor en su misericordia tal vez te manda a otro, pero yo tengo que ir a predicar a otro lado. Hermano, a veces estamos ahí con el mismo todos los días y se nos olvida que la mies es mucha y los obreros ¿qué son? Son pocos, hermano. A veces por estar en el mismo todo el tiempo nos están perdiendo las almas por otro lado. Se sacudieron el polvo de sus pies y llegaron a Iconio. 52. Y aquí hay una característica importante de esto. Y los discípulos estaban llenos de ¿qué dice? De gozo y del Espíritu Santo. Hermano, los acaban de echar. Tenían oportunidad de tener en Antioquía Pisidia una gran iglesia. Todo el mundo, los gentiles le estaban haciendo caso. Ahí podíamos haber tenido un campo misionero lindo, ¿verdad? Y los han echado. Hermano, ¿cómo se siente usted cuando lo echan de un lugar? Cuando lo expulsan de un lugar. Con gran gozo, está contento. ¿Cómo se siente?
Yo me imagino si me dijeran del Consejo de Salud: doctor, lo vamos a expulsar, usted no puede ser doctor aquí ya en esta república. Yo me sentiría mal. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No me sentiría con gozo. Vamos a suponer que me dicen aquí en todo San Salvador: doctor, usted tiene que irse de aquí, de todo este barrio, usted no puede predicar aquí la palabra, váyase para otro lado, a Chirilagua váyase. Yo llegando a Chirilagua con un gran gozo. ¿Qué pasa? ¿Por qué viene con tanto gozo? Se le nota. Es que me acaban de expulsar de San Salvador, de aquí vengo. No, yo debería estar triste. No, pero es que en el Espíritu Santo las cosas no son como son en nuestra vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana, cuando nos pasa un problema, ¿qué hacemos, hermano? Lloramos, nos preocupamos, nos afligimos. Pero si yo estoy seguro que el Espíritu Santo me acompaña, aunque yo tenga un problema, aunque me expulsen, aunque tenga dolor, porque en otra ocasión le aventaron piedras, en otra ocasión le dieron con garrotes a Pablo. Hermano, en esta ocasión salió sin un golpe, pero en otra ocasión salió medio muerto de una ciudad, con la cabeza quebrada, la nariz fracturada. Si usted supiera todo lo que la evidencia dice sobre el sufrimiento de Pablo, hermano, ese hombre murió mutilado de tanto sufrimiento y tanto golpe. Y cuando salía de un lugar ya se recuperaba, porque el Señor le daba fuerza para seguir. Llegaba de nuevo a otra ciudad donde le iba a pasar quizás lo mismo, y él iba con gozo. Y él no decía: ay, aquí en esta ciudad quizás me van a volver a pegar, pues no voy. Hoy misioneros, hoy día, porque Hechos es el libro de las misiones, dice: no, yo quizás ahí no habrá mucha gente, mejor me voy. Si el Señor te manda, tienes que ir. Y hay que ir siempre, como dice, hermano, llenos de gozo y del Espíritu Santo. Porque recuerde, Dios está en control de nuestros ministerios. La ruta de la salvación, entonces, hermanos, terminó en la resurrección. Para los judíos era ese mensaje, primeramente, pero para ellos era absurdo que un crucificado, que un humillado de tal manera en esa muerte de cruz, pudiese ser el Yeshua, el Salvador, el Mesías. Así que desestimaron las profecías, porque las profecías decían que su muerte iba a ser humillante. Hermano, como decía Isaías también de todos estos, y eso pasa con algunos de nosotros: teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Gracias le damos en esta mañana, Señor, por esta palabra que nos ha dado. Bendiga a las familias de su iglesia, bendiga, Señor, a cada uno de los presentes.